Bueno, en cuanto a la técnica, pues, y la preparación del trabajo, fundamentalmente pues, fue seguir las indicaciones del director, Antón Camaño, que está preparado en el tema, mucho más que nosotros, y era fácil. ¿Por qué? Porque seguías sus indicaciones. No hacías nada por tu cuenta, sino vete por aquí, o por allí. Y como ya nos conocemos de trabajar muchos años juntos, pues, y él conoce mis defectos, pues fue fácil seguir sus indicaciones y se acabó, no hay otra. Bueno, el personaje que yo hago o que doblo, al asturiano, un personaje un poco peculiar y un poco extraño, ¿no? Tenía una dosis de mala uva, una dosis que creo de personajes que quieren tener la razón. Tampoco era muy complicado, ¿no? Con darle 2 o 3 matices yo creo que se hacía bien el personaje. Y vuelvo a insistir, siguiendo las indicaciones de Antón, porque si no, bueno, nos quedábamos ahí. El personaje al que doblaba físicamente no tenía nada que ver conmigo, porque él era delgadito y calvo y afeitado. Sin embargo, creo que la voz le pegaba muy bien. Es una de las cosas que parecen raras del doblaje, ¿no? Que con un físico tan distinto al tuyo sí encaja esa voz.